soy Uri Valdé. En el capítulo de hoy de Miniceta Channel os hablaremos de neumáticos de goma para miniceta. Como todo el mundo conoce, los miniceta usan dos tipos de neumáticos. Estrechos, que son de 8 milímetros, y anchos, que son de 11. Hay coches que pueden usar 4 neumáticos estrechos. Llevan estrechos delante, estrechos detrás. ¿Vale? Depende de la carrocería que uséis y del tipo de chasis. Lo más normal, para competir sobre todo, es llevar estrechos de delante y anchos detrás. Entonces, dentro de lo que son los neumáticos, diferenciaremos entre neumáticos de goma y neumáticos de silicona. Y veremos cuáles son sus usos, tanto en unas superficies como en otras, y indagaremos un poco en su uso, tanto en competición como en uso más de club y de aficionado. Entonces empezaremos con los de silicona. Los de silicona están creados especialmente para moqueta. Ya se fueron diseñados en su día para este tipo de superficie. Y dependiendo del tipo de agarre y de prestaciones que queramos en el coche, pues usaremos más blandas o menos blandas. Entonces hay dos tipos de fabricantes, básicamente, siliconas, que están Atomic, que toda su gama de neumáticos son hechos para silicona, y luego están PN Racing, que tiene una variedad dentro de su gama de neumáticos también orientada a la silicona, y luego TRP, que tiene una gama de neumáticos traseros para silicona también muy buena, para moqueta. Básicamente, la única diferencia es que estos neumáticos de silicona se pueden usar en otras superficies, tipo RCP Track o incluso Oxirón se podría llegar a probar, pero no es lo suyo. Pero las máximas prestaciones las conseguiremos en moqueta, ya que incluso en otras superficies como son el FOAM, el agarre de la pista no se verá incrementado por usar este tipo de neumático, no como pasa cuando se usan gomas puras. Entonces, a partir de aquí, Kyosho no tiene neumático de silicona, básicamente es Atomic en su gran mayoría todos los estoques de silicona, luego pasamos a PN Racing y TRP por igual, que tienen una gama orientada a ese tipo. Neumáticos de goma, que serían el siguiente paso. Básicamente PN Racing, Kyosho y otros fabricantes se tiran a este tipo de compuesto, que no tiene silicona dentro de sus propiedades. Esto hace que sean neumáticos muy aptos para múltiples superficies, pero sí que están orientados más al tipo de RCP Track o de RCP de Kyosho, que es el que se usa en competición. Hay otras superficies más domésticas o más inventadas, como pues el Oxirón, que tienen su propio neumático, como sería el Shimizu, que es un neumático muy bueno, sobre todo para Oxirón, y prácticamente solo para Oxirón, que sería este que tenemos aquí. Os lo he traído para que lo veáis. Y básicamente está orientado a Oxirón. Para otras superficies se podría probar, pero las máximas prestaciones se consiguen con otro tipo de neumáticos. Como compuestos de goma pura, siempre hay que tener en cuenta la dureza de la propia goma. En silicona también, pero sobre todo en goma se nota muchísimo más el efecto, ya que una goma dura realmente cuesta conseguir un agarre idóneo, sobre todo en el puente trasero. Aquí en gomas, básicamente PN Racing fabrica el neumático de 6 grados trasero, que es este que os he traído aquí, y fabrica una gran gama de neumáticos delanteros. Aquí ya tenéis que jugar un poco en cuanto al tipo de prestaciones que queráis. ¿Por qué? Porque no hay más. O sea, tenemos neumáticos de goma, neumáticos de silicona, ¿vale? Y a partir de aquí, en función de la superficie en la que vayáis a rodar, os recomendamos escoger entre unos u otros. Cuando vayáis a correr, sobre todo con gomas, pues tener en cuenta que queréis un agarre muy bueno detrás, para luego a partir de ahí ir buscando un mayor compromiso entre el puente delantero y trasero. ¿Vale? Silicona el abanico es más amplio y te permite jugar un poco más, sobre todo cuando vais a correr en moqueta. Siempre hay quien va con un 20 delante, un 30 delante y básicamente la diferencia es más salvable, tanto como si tienes un poco de sobreviraje como si no lo tienes. En gomas, en RCP o en Oxirón es más complicado, necesitas sobre todo que de atrás tenga un agarre muy bueno y a partir de ahí ya vas intentando coger un poco de compromiso entre delante y detrás. No solo con la goma, o sea, siempre podemos
tener un neumático delante que nos esté funcionando más o menos bien, aunque tengamos un poco de subviraje, y querramos un poco más de entrada. Entonces, ¿qué recomendamos? No solo cambiar la goma, porque puede ser un salto muy grande de variar de un 20 grados delantero a un 15 delantero. ¿Qué recomendamos? Que juguéis con las suspensiones. Podéis ir con una goma un poco más dura y buscar pues una altura del coche menor, una suspensión más blanda, y al revés, podéis llevar una goma un pelín más blanda y buscar que la suspensión sea más dura o levantar un poco el morro para conseguir el comportamiento que queráis, que más os guste o que más se adapte a vuestra forma de conducir. Siempre tener en cuenta lo que os he dicho al principio. Lo primero, buscar el máximo agarre detrás. Siempre es mejor tener un coche subvirador que no un coche sobrevirador. En el momento que se va al morro, siempre podemos levantar el gas y acabar entrando el coche en la curva. En el momento que perdemos la trasera, ahí el coche se vuelve inconducible. Por mucho que tengáis más o menos habilidad a la hora de conducir en minizeta, tendréis problemas siempre con un coche sobrevirador. Con un coche subvirador siempre es mucho más fácil ir por el sitio. No centrarse en tiempo, sobre todo si estáis empezando o estáis en un circuito que os estáis conociendo. Siempre primero buscar la constancia, buscar el ritmo que os permita dar vueltas y a partir de ahí ya iréis evolucionando. Cuando vayáis a una pista, sobre todo una que no es vuestra o que no es un club habitual al que vais o una superficie que no estéis acostumbrados, preguntar a los pilotos locales, hacer un poco de investigación, mirar foros. ¿Por qué os decimos esto? Para que no hagáis la gran inversión en neumáticos que luego no os sirvan para esa pista. Siempre es más fácil preguntar allí, o preguntar a la gente allí, o a alguien que os pueda orientar sobre esa pista, saber qué funciona, qué no funciona, alturas del coche, más que nada para tener una guía un poco básica para llegar allí. Eso hace que no tengáis que hacer la gran inversión en neumáticos antes de llegar a una pista nueva y quieras que no, eso os ayudará a ir más a la línea adecuada y no vayáis dando vueltas en una puesta a punto que no funciona. Siempre es mejor ir a tiro hecho que no ir dando vueltas. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos haberos ayudado un poco y cualquier duda pues esperemos haberla podido disipar y que os haya sido de ayuda. Gracias.